Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras charlas de tanatología, dándole una vez más las gracias al Padre Miguel Ángel, el párroco de esta parroquia de San Francisco de Asís de Tepeji del Río, que da la oportunidad de que demos a conocer estos temas que no podemos decir que son tan hermosos porque hablan de dolor, pero sí hablan de trascendencia, hablan de cómo podemos aprender a vivir con ese dolor y a poder disfrutar de la vida. El día de hoy vamos a hablar de duelo en el adulto mayor. Para las personas que hoy por primera vez nos sintonizan, mi nombre es Alicia Armas Mauleón, soy licenciada en Psicología Social, tengo algunos diplomados, otras formaciones, pero ahorita la rama que más ejerzo es la tanatología, con maestría en tanatología. Y pues vamos al tema que hoy nos conlleva, que es el hablar del duelo en el adulto mayor. Este tema, como todos los que hemos venido platicando, son temas de mucha profundidad, que podemos pasar horas y horas hablando de ello, porque hay muchas cosas que tenemos que reflexionar. Y una vez más, pues hablamos de lo que es el duelo, que el duelo se puede definir como ese estado de pensamiento, un estado de ese sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona, de una cosa amada, y se asocia a síntomas físicos y emocionales. En otras palabras, pues son esas reacciones emocionales que se dan frente a una pérdida. Y voy a platicar un poquito de las etapas del desarrollo, muy brevemente, porque en la que más me voy a detener es en esa etapa de adulto mayor. En las etapas del desarrollo humano, vemos que todo va ocurriendo a través de una secuencia, a través de los años, en esas etapas de la vida donde hay transiciones, donde hay cambios en nuestra psique, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Y nos vamos brevemente a la etapa de 0 a 1 año, en donde la figura materna pues es muy importante. De 1 a 3 años, la importancia de estar con los papás, en donde se disfruta tanto a ese niño, a ese infante. De 3 a 6 años, el niño aprende a disfrutar de su familia, y más que todo su familia también aprende a disfrutar de ese niño. De 6 a 12 años empiezan a ver ya esa competencia, hacer cosas juntos, ayudar a los papás en casa, hacer trabajos en la escuela, tener amigos, estar siendo un poquito más autónomo, más independiente. Y ya en la etapa de 12 a 18 años, el joven va buscando su propia identidad, ya empieza a tener sus propias decisiones, en muchas ocasiones muy acompañado por sus papás, y en otras ocasiones, pues ahorita las situaciones que estamos viviendo en esta etapa de la adolescencia, algunos pues no dejan como que tener ese acompañamiento porque están en busca de esa identidad, de esa autonomía. Y ya en la edad de los 20 a 30 años, la persona ya empieza a tener ese encuentro con nosotros, empieza a querer formar a lo mejor un matrimonio, tiene alguna pareja, es decir, tiene ese encuentro con el amor. Y muchas situaciones que se vienen ahí, el término de una carrera, el entrar a un trabajo, y bueno, muchas cosas que pasan en esa etapa. En la etapa de 30 a 50 años, ya los hijos están en edad más avanzada, hablamos de 10, de 15 años a lo mejor. Entonces el trabajo en casa es dividido, hay compartimiento en el hogar, pero es una etapa en donde el ser humano genera o se estanca, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque de los años 50, el ser humano se dice que es un ser sabio, porque ya tiene muchísima experiencia de la vida. ¿Cuántas cosas le han pasado en su largo caminar, en su diario vivir, que bueno, tiene respuesta a muchas situaciones que algún joven en este caso puede preguntar? Y estamos ante una
una situación que todo ser humano hemos pasado. Cuando estamos en la etapa de la, perdón, de la adolescencia o en la etapa del niño, de la niñez, muchas veces el niño grita, pregunta, brinca y quiere ser grande. Y yo quiero ser grande para ser como papá, yo quiero ser grande para ser como mamá, o yo quiero ser grande para ser como ese artista, como ese cantante, X situación. Pero el hacerse viejo tiene algunas connotaciones negativas. Y yo diría que no algunas, tiene muchísimas. ¿Por qué? Porque la persona empieza a sentirse como que está en ese proceso de disminución, de decadencia, que hay ese deterioro de la salud física, ese deterioro mental, porque ya se empiezan a olvidar algunas cosas, ya las capacidades intelectuales como que ya no se desarrollan, y bueno, las relaciones sociales también como que van en decaimiento. Y hay muchas etiquetas hacia el adulto mayor. Una de las etiquetas muy fuertes que yo he escuchado es que de parte del adulto mayor, no de la familia, no del que acompaña, es que dices que me siento como un estorbo, ahora me siento como una carga, porque ya estoy viejo. Pero si reflexionáramos un poquito, ¿qué nos deja estar en la adultez tardía? Pues hay aumento de tiempo libre, porque te puedes dedicar a hacer más cosas. Aquí, por ejemplo, en Tepeji, voy a hacer promoción a lo mejor algunas actividades que se desarrollan, pero están los jóvenes de plata, a donde van a aprender que hacer gelatina, donde van a aprender que a bailar, y tienen algunas actividades que los sacan en ese contexto en el cual pues se sienten así, como anteriormente comenté. También algo bien importante que ocurre en esa adultez tardía es la disminución de responsabilidades, porque ya no hay niños que cuidar, ya no hay muchas situaciones que atender en casa, ya como que se ha dejado que cada quien asuma esas responsabilidades. También en esa adultez tardía hay esa capacidad de concentrarse en asuntos que bueno, pueden ser de mucha importancia para el adulto mayor, que se convierten en una prioridad, como que vendría siendo, pues cuidar su salud, asistir a sus citas médicas, esos chequeos de rutina, que checarse la glucosa, que checarse ¿cómo se llama? Cuando tienen la hipertensión arterial, la presión arterial, perdón, se me fue la palabra, y bueno, hacerse todo ese tipo de chequeos de rutina. Entonces, lo importante es revisar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, de qué manera se ve el adulto mayor, no cómo lo ven los demás, sino y cómo se ve en este momento presente en relación con edad. Estamos hablando de 50 años en adelante. Y bueno, la vejez se puede entender como esa serie de modificaciones morfológicas. ¿Qué son estas modificaciones morfológicas? El cuerpo empieza a tener esos cambios. Se tiende, en algunas ocasiones, si no hay esos cuidados prudentes a tan temprana edad, se tiende a subir de peso, se tiende a no tener ese cuidado dental, ese arreglo personal. Entonces ya el cuerpo se empieza a modificar. Hay series de una modificación psicológica, donde a veces el adulto mayor empieza a sentir como que ya no es importante para nadie, y empieza a caer a lo mejor como en esa situación de sufrimiento, de dolor, de que ya ahora sí que nadie lo quiere. Y bueno, ya no se digan esos cambios químicos y funcionales que origina el paso del tiempo. Con el paso de los años, el caminar del adulto mayor se hace más lento, se hace un poquito como más, como más cansado, como su lenguaje corporal tiende a que nosotros observemos que a lo mejor se siente mal, que trae algún dolor. Entonces, esos cambios se empiezan a vivir en el adulto mayor. Pero esto se trata de un proceso universal. Cuando yo tengo una atención a un adulto mayor, normalmente les digo, vamos a ver esa revisión, cómo estás con tus citas médicas, cómo estás con tu chequeo. Si no, únicamente lo que tienes es este deterioro que te estás sintiendo
por el paso, que estás sintiendo por el paso de los años, pero no estás enfermo, sino que es la etapa de la vida que en este momento estás viviendo. Y bueno, existen cambios, ya dijimos, cambios durante el envejecimiento que pueden ser tomados como pérdidas. ¿Y cómo pueden ser esas pérdidas significativas asociadas al envejecimiento? Ya hablamos de esa pérdida, a lo mejor de la capacidad física, de la capacidad sensorial, de esa capacidad psicomotora, así como la percepción de menor fuerza muscular. A veces ya se va perdiendo esa fuerza muscular, se va perdiendo esa energía. Ya no se tiene la habilidad de cuando tenías 20 años, cuando tenías 30, cuando tenías 40, a lo mejor ya 50, 60, 70 años, la energía va bajando, la rutina se va modificando. Y esto puede ser producido tal vez por alguna enfermedad o simplemente por los cambios naturales de la edad. También esa pérdida de calidad en esas relaciones afectivas significativas. Hay una sensación de pérdida de esos lazos, porque es la edad en donde los hijos se vive el nido vacío, se vive el duelo por el nido vacío, cuando los hijos ya han crecido, cuando los hijos ya han formado su propio hogar, cuando los hijos han decidido vivir lejos ya del contexto familiar y han decidido hacer su propia vida. Entonces el adulto mayor se siente así como que empieza a perder esos lazos, como que ya no es tan importante para esos seres a los cuales atendió desde que eran pequeños, que bueno, sabemos que son los hijos. Y no empiezan a no sentir ese soporte afectivo. Hay mamás, papás que dicen, es que ahora me siento completamente solo. Mi hijo pues viene escasamente a verme allá cada 2, cada 13 meses, pero no es enfermedad, todo esto es parte de la vida, es la etapa de la vida que se tiene que aprender a vivir también. Y pues bueno, también tenemos pérdidas que se van presentando, duelos que se van presentando en el adulto mayor, cuando sienten que ya no ocupan un lugar importante en su núcleo social, como por ejemplo, si adquirieron una jubilación de un trabajo, pues sienten como que ya en ese lugar ya no encajan y se empiezan a sentir un poquito disminuidos. Esto también hay que hablarlo, trabajarlo, porque la jubilación es una pérdida, es un duelo. Hay algunas personas que no, porque se van preparando con mucha anticipación, pero hay algunos adultos mayores que sí les cuesta trabajo ya desprenderse de esa rutina en la cual estaban inmersos. Igualmente de esas estructuras sociales ya se sienten también que no ocupan un lugar como muy importante dentro del núcleo familiar por tan solo el hecho de envejecer. Y hay algo también que empieza a pasar en esta etapa del adulto mayor, se empiezan a perder seres queridos. Hablamos de duelo. Esas pérdidas que se refieren principalmente a la muerte de personas muy significativas, muertes a veces pues no esperadas en ese periodo de la vida. Y a veces el que se muere pues es el compañero o es la compañera. Entonces la viudez es una condición muy frecuente, pero que cuesta trabajo a la persona que lo vive. No puede decir también tan fácilmente, no es que esto tenía que pasar, no. Todo es un proceso en el cual tiene que aprender a condicionarse a otra situación de vida. Y pueden aparecer muertes también de familiares muy cercanos, de amigos muy queridos, de amigos de trabajo, de compañeros, decimos que por edad cronológica los primeros que se van a morir, pues somos los adultos, y que los jóvenes y los niños son los que tienen mucha larga vida, pero a veces los que se van muriendo son los más jóvenes. Entonces esa parte también son duelos que el adulto mayor pasa. Y bueno, en esta etapa, en este duelo, vuelvo a repetir las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, donde se pasa por la negación, el enojo, la tristeza, se vive una negociación y después de mucho tiempo y de mucho elaborar ese duelo, se llega a la aceptación.
Entonces estamos hablando de que el adulto mayor es una etapa de la vida en donde se vive un proceso normal, que es el envejecimiento, que es cierto que trae muchas pérdidas, como cuáles. Una de las pérdidas, ya estamos hablando del adulto mayor en la tardía, en la vejez tardía, en donde se pierde la independencia y se va perdiendo esa fuerza física, a donde pues muchos hemos visto donde ya los adultos mayores pues son acompañados por sus hijos, por su familia o por alguien que quiera acompañarlo, porque ellos ya no pueden, ya la fuerza física no se los permite. Y bueno, es posible que parezca que los adultos mayores en algún momento reaccionan de manera excesiva ante una pérdida menor, es decir, a veces puede morirse algún vecino y ellos suelen caer así en una tristeza, en un letargo, en unos deseos de a lo mejor de ya no levantarse, de ya no hacer nada, de no encontrar sentido a la vida, pero no es, ese es el detonador, la muerte de esta persona, pero ellos pueden venir arrastrando muchas pérdidas que quizás no han sido habladas, no han sido trabajadas. Entonces lo que se considera, alguna familia dice, pues es que es su vecino, no sabemos por qué le dolió tanto, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede considerar una pérdida menor, pero ellos reviven recuerdos y sentimientos de pérdidas anteriores mayores. Y porque el adulto mayor puede tener grandes pérdidas dentro de un periodo de corto tiempo. Hay personas que dicen, es que tengo 2-3 meses y en estos 3 meses he perdido, que se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi hermano, se murió un familiar, y que te hablan hasta de 4 o 5 pérdidas, ¿sí? Y también se puede incluir ahí que pierde a su pareja. Entonces el adulto mayor, ya en esta etapa, se suele pasar por muchas pérdidas, y una de ellas también pueden incluir la seguridad financiera, puede incluir esa inestabilidad económica, cuando en ocasiones el que se muere es el compañero o la compañera. También puede perder a ese amigo o a esa amiga, la cual compartían tanto compañerismo, tantas charlas amenas, y que bueno, la persona se va y le deja también un gran vacío. ¿Y cómo podemos empezar a ayudar a un adulto mayor con su dolor? La manera en cómo se puede ayudar, y es lo que yo platico con los familiares que traen conmigo a sus adultos mayores, es que hay que dedicarle ese tiempo a la persona. Ahorita estamos en un tiempo muy acelerado, a pesar de que ahorita no podemos salir a nuestras situaciones normales, a nuestros trabajos normales presenciales, y que lo hacemos a través de estas plataformas. Sin embargo, el tiempo nos está absorbiendo. Dentro de todo eso, yo les sugiero a esos hijos, a esa familia, que le podamos brindar ese tiempo a ese adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor necesita expresar sus sentimientos, pero no necesita que le digan, que lo regañen, que le digan, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no hiciste cosas por ti a tiempo? Eso no necesita el adulto mayor. Él necesita tiempo, que lo escuchen. Eso demuestra que usted se preocupa, que los hijos se preocupan, que las personas que están muy cercanas se preocupan y que respetan las necesidades de esa persona, que en este caso es el adulto mayor. La persona que acompaña a un adulto mayor puede hablar con él de su tristeza, puede hablar de sus historias, de cómo fue su vida, de qué recuerdos tan hermosos tiene, por ejemplo, hasta de sus papás, de sus abuelitos. Hay muchas cosas que platicar con un adulto mayor, porque esto puede ayudarlo como no tienen idea. El sentirse escuchado, el sentirse acompañado, el sentirse que es importante para alguien. Y esto le ayuda a sentirse cómodo y hablando cómo se siente en compañía de alguien. Y entonces podemos seguir platicando de este abordaje, de cómo pasar ese tiempo con la persona, con ese adulto mayor,
que parece estar solo. A veces no parece estar solo. El adulto mayor muchas veces comenta, me siento tan solo, me siento como que nadie me escucha, que nadie me comprende. Pareciera ser que se vuelve esa etapa de la adolescencia. Pero ¿cuánto beneficio puede haber el acompañar a un adulto mayor? Podemos invitarlo a caminar, podemos invitarlo a tomar un café, podemos invitarlo a tomar un tecito. Los sentimientos de soledad pueden durar por un tiempo prolongado cuando un adulto mayor ha perdido a alguien o algo muy especial, en particular a un cónyuge. A veces el adulto repite y repite las mismas historias, que el que tenga esa capacidad o hay que desarrollarla, esa capacidad de escucha, porque a veces se repite la misma historia. Y yo he escuchado a hijos o hijas que dicen, es que todo el tiempo está repitiendo lo mismo, yo creo que ya se le olvidan las cosas. No, es que él es su necesidad de que lo escuchen, y sí, ciertamente puede haber ciertos olvidos de que ya está repitiendo las mismas historias, pero la persona más joven puede capacitarse para poder escuchar a un adulto mayor. Se puede hablar con ellos también de sus pérdidas, de todas las pérdidas que con antelación ya he platicado en un breve periodo de tiempo, y suelen encontrar ellos muchísima ayuda al compartir esos recuerdos de las personas que perdieron. Incluso hasta los podemos ver sonreír, hasta les podemos ver como ese brillo en su mirada cuando hay interés en su historia, en lo que ellos nos pueden compartir. Algo bien importante, hay que estar muy atentos con esos adultos mayores cuando hay señales de duelo prolongado o de depresión. Hay que asistir con un profesional para que le haga una valoración. Si tienen inquietudes de que un adulto mayor está teniendo dificultades para manejar un dolor, hablemos con un profesional de la salud para que le pueda hacer esa valoración que les estoy comentando y puedan encaminarlos o conducirlos a otra ayuda. Y bueno, algo también bien importante de que se puede enfrentar el adulto mayor, comentaba hace rato, de que el adulto mayor enfrenta a veces múltiples pérdidas. Entonces tenemos que hablar de esas pérdidas por separado. Esto puede ayudar a identificar los sentimientos de la persona, o sea, no hablar de todos los duelos en un mismo tiempo, porque imagínense, ¿no? Todas las situaciones internas que se pueden ocasionar. Entonces hay que separar, hay que ir separando las pérdidas, porque esto también puede ayudar a la persona a que se sienta menos abrumado y más capaz de sobrellevar esa aflicción emocional, ¿sí? Entonces como que se tiene que ir organizando esa charla que se tenga con el adulto mayor. Hay una reflexión bien importante que dice, aquel que ha pasado por los triunfos y fracasos inherentes al ser, el que ha originado a otros seres y ha dado vida a otras ideas, va integrando y madurando las etapas de su ciclo, adquiere un orden del mundo y un orden espiritual, acepta su ciclo vital completo y el de su compañera o de su compañero o compañera, y defiende la dignidad de su vida. Esto es bien valioso, porque ¿cuál es el fenómeno que estamos viviendo y que a mí me ha tocado observar? Que los hijos se convierten ya en esta edad adulta tardía, de vejez tardía. Los hijos pretenden convertirse en los papás de ese adulto mayor, el papá del papá. Y bueno, ¿qué situaciones son las que viven estos adultos mayores cuando hay ese cambio de roles? ¿Cuál es la realidad? Esta realidad yo se las voy a comentar a través de una reflexión que dice así, y van a encontrar mucha respuesta y mucha experiencia de vida en lo que hoy les estoy compartiendo. Dice esta reflexión: el día que me volví invisible. En esta casa no hay calendarios
y en mi memoria los recuerdos están hechos una maraña. Me acuerdo de aquellos calendarios grandes, unos primores ilustrados con imágenes de santos que colgábamos al lado del tocador. Pero ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo y yo también me he ido borrando, sin que nadie se dé cuenta. Primero me llevaron a vivir en casa de mi hijo porque ya no podía estar sola. Y en casa de mi hijo me cambiaron de alcoba porque la familia creció. Después me pasaron a otra más pequeña, acompañada de mis bisnietos. Ahora ocupo el desván, el que está en el patio de atrás. Y prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les ha olvidado. Y todas las noches se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo yo tenía intenciones de escribir, pero me pasaba buscando un lápiz y cuando por fin lo encontraba, yo misma volví a olvidar dónde lo había puesto. Saben que a mis años las cosas se pierden fácilmente. La otra tarde caí en cuenta de que mi voz también había desaparecido, porque cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos no me contestan, no me oyen, no me miran, no me responden. Entonces, llena de tristeza, me retiro a mi cuarto a tomar mi tacita de café o de té y me pongo a llorar. Y a veces lo hago de una manera enojada para que se den cuenta que me están ofendiendo y vengan a buscarme y me pidan perdón, pero nadie viene. Y el otro día les dije que cuando me muriera, entonces sí que me iban a extrañar. ¿Y qué creen que sucedió? El nieto más pequeñito dijo: ¿a poco estás viva, abuela? Esto les cayó tan en gracia que no paraban de reírse. 3 días estuve llorando en mi cuarto hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas y ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me convencí de que soy invisible. De repente me paro en medio de la sala para ver si aunque sea estorbo. Me miran, pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor de un lado a otro sin tropezar conmigo. Cuando mi yerno se enfermó, tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un tecito muy especial que yo misma preparé y se lo puse en la mesita y me senté a esperar a que se lo tomara. Pero él ni siquiera se dio cuenta porque estaba viendo la televisión y ni siquiera un parpadeo. Nada de eso indicó que se daba cuenta de mi presencia. Entonces el té poco a poco se fue enfriando y mi corazón también se llenó de congoja. Un viernes se alborotaron los niños y me vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos todos de día de campo. ¿Saben? Me puse muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salía y menos al campo. Entonces el sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar las cosas con calma porque, ¿saben? Los viejos nos tardamos mucho tiempo en hacer cualquier cosa y se llenan de impaciencia nuestra familia. Así que tomé mi tiempo para no retrasarlos. Y al rato entraban y salían de la casa corriendo y echaban las bolsas y juguetes al carro y yo ya estaba lista y muy contenta esperándolos en la puerta. Pero de repente
Mi yerno arrancó el carro, el auto, y desapareció, envuelto en el bullicio. Y yo comprendí entonces que no estaba invitada. Y empecé a querer justificar y reflexionar, bueno, tal vez porque no cabía en el auto, porque son varios niños, porque van lejos, no cabía. O porque mis pasos lentos impedirían que todos los demás corrieran a su gusto, que corrieran por el bosque libres, porque me tienen que ir cuidando. Pero sí sentí como clarito, como mi corazón se encogió. La barbilla me temblaba demasiado y no aguantaba las ganas de llorar. Y lloré por mucho rato. Estas son las situaciones que vive un adulto mayor. No sé si alguno de ustedes tenga la vivencia, la experiencia de cuando un anciano a veces está enfermo, ha caído en alguna enfermedad y son muchos hijos y por natura pudiéramos decir, por sentido común, que todos esos hijos tendrían que cuidar a ese adulto mayor. No es el caso, no es la situación así, sino que en la mayoría de las ocasiones que yo he escuchado, o la experiencia que tengo, a veces es un solo hijo o son dos los que se quedan al cuidado de ese adulto mayor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos deja de experiencia esta reflexión? Ellos están viviendo esa etapa de su vida y los podemos ayudar a vivirla con dignidad, con valor, con alegría. Platicar con ese adulto mayor, llevarlo a esos estudios de rutina, a esos análisis de rutina y sobre todo no dejar de escuchar esas historias, aunque se repitan todos los días, porque saben, ellos viven de sus recuerdos. ¿Cuántas cosas quizás vendrán a su mente de lo que hoy estoy compartiendo? ¿Cuántos recuerdos, cuántas cosas hace falta por hacer por ese adulto mayor? Yo te puedo decir que no lo dejes para mañana, que te acerques, porque tal vez llegue ese día que él ya no te puede escuchar, que ya no lo puedas abrazar, que él ya no te pueda decir cuánto te ama, o que puedas ver ese brillo en su mirada, porque tú has llegado. No esperes, no dejes pasar el tiempo, acércate, disfruta a ese ser humano tan valioso y tan grandioso. Como lo dije en una parte de la charla, son seres que se convierten en sabios por la experiencia de la vida. Se convierten en esos seres que pueden tener una palabra muy asertiva para decirte por dónde guiar tus pasos. No sé si ustedes recuerden aquellas canciones de aquellos años de este gran personaje Cricri. Voy a tratar de cantarles un pedacito, no soy cantante profesional, un pedacito, y que nos invita también a reflexionar, y que esos nietos igual pueden acercarse a esa abuela o a ese abuelito y aprender de ellos. Esta canción dice así: toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel,
Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Está hermosísimo el poder transmitir esta forma de vida, el de poder transmitir este estado de conciencia, de la importancia que es acercarse a estos seres humanos que tienen toda una historia. Pero también saben algo bien importante, esta charla, ojalá que tenga ese impacto, porque como profesional tengo la experiencia de ver a tantos ancianos abandonados, tantos ancianos que esperan con gran esmero, con gran tristeza, con gran impaciencia la llegada de ese hijo, la llegada de esa hija, la revisión de esta propia vida. No podemos evitar lo que nos toca vivir. Tal vez, ¿por qué no decirlo? Allá en el fondo, en el interior de ese hijo o de esa hija, haya un poquito de resentimiento, haya un poquito de enojo, porque tal vez las cosas no eran como ustedes las querían. Pero saben, esos seres están en esa última etapa de la vida y no podemos abandonarlos. Yo los invito a través de esta charla que crezcamos una vez más en ese desarrollo humano, en esa humanización, que la persona que está ahí hoy, con algunos años, estamos hablando de 85, 90 años, no son personas, como suelen decir, personas tercas, personas necias, personas que no entienden. Simplemente son personas de edad muy avanzada y ya no van a pensar igual que tú, que a lo mejor tienes 15, tienes 20, tienes 30, tienes 40 años. Ellos únicamente necesitan ese afecto, esa comprensión, ese abrazo, ese acompañamiento y sobre todo esos cuidados, porque a veces estamos viviendo un abandono de estos seres humanos, en los cuales yo me he enterado, y seguramente algunos de ustedes, de muchas situaciones en las cuales terminan allegados, terminan en unas situaciones muy terribles porque no son cuidados, porque nadie los quiere atender, porque nadie los quiere bañar, porque no les quieren dar su medicamento como debe ser en su horario, porque hay enojo entre hermanos, es que te toca a ti, es que ¿por qué a mí? No es que a ti te toca porque a ti te dieron la herencia. Y aquí podemos hablar de tantas cosas, pero en estas charlas únicamente dejamos tips. Esto lo abordamos en los talleres a más profundidad, pero es para empezar a despertar ese estado de conciencia. Y recuerden que si la vida lo permite, muchos de nosotros podemos estar en esa edad y que vamos a requerir de esos cuidados. Entonces, algo bien importante, no podemos evitar lo que nos toca vivir. Nosotros no podemos, nadie, ningún ser humano pudo evitar vivir en la familia que les tocó. Pero sí, cada uno puede decidir cómo quiere vivir. Con esto estoy concluyendo. Espero les haya gustado la reflexión. Que valoremos, que reflexionemos en qué momento de la vida estos seres se están sintiendo así, invisibles, están viviendo en soledad,
están viviendo a lo mejor rodeados de muchas personas, pero viven solos, porque nadie se acerca, ni siquiera a preguntarles cómo estás, cómo te sientes. Seamos pues esos seres humanos con esa capacidad de poder abrazar a esos seres que nos dieron la vida y que hoy a lo mejor necesitan de nosotros. Muchísimas gracias. Hola, pues una vez más agradeciendo que estén con nosotros. Sabemos que nos contactan de Estados Unidos, de Querétaro, de Chiapas, de Veracruz, y les damos las infinitas gracias el comité que podemos hacer posible que estas transmisiones se realicen cada vez mejor, porque pues bueno, hemos ido modificando algunas dinámicas y estamos llegando con mejor recepción, agradeciéndole infinitamente al Padre Miguel porque hace posible esta actividad. Y la invitación para vivir el taller de duelos en Navidad, el día sábado 19 de diciembre, esto va a ser por la plataforma Zoom. ¿Cuál es la dinámica? Se pueden hablar al teléfono 773-132-1646 y ahí les vamos a dar las indicaciones, el modo el ID, la contraseña. La hora de registro va a ser a las 4 de la tarde para iniciar a las 5 de la tarde. Va a ser un tiempo de 3 horas el que vamos a estar trabajando en estos duelos en Navidad, que en este año, la verdad, son muchísimos duelos desarrollados o desatados o desencadenados a través de la pandemia que estamos viviendo. Entonces es bien importante que vivamos este taller y están cordialmente invitados. Este taller tiene un donativo de 100 pesos, por eso la importancia de que nos marquen a este número de teléfono para hacerles llegar el número de tarjeta en el cual pueden hacer su depósito y nosotros podamos registrarlos y darles el ID y la contraseña para que puedan estar en el taller. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.